Acá se platica sabroso. Nos deconstruimos y así nos divertimos. Yo soy Ana Limón. Y yo Pau de Coco. Y esto es Limonada con Coco. A ver, otra vez 5, 6, 7. Ya no tengo nada más que aportar. Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Limonada con Coco. Yo soy Ana Limón. Hola Pau de Coco. Hola Limonada, hola tribu. Espero que todos estén bien y a salvo. El día de hoy estamos súper contentas porque ya les habíamos contado que somos bastante ñoñas y estamos leyendo filosofía. Y por eso el día de hoy invitamos a Tami Lati, que estudió hasta el 7º semestre en la carrera de Economía en el ITAM, pero decidió cambiar de carrera a la de Filosofía en la Universidad Iberoamericana. Trabajó como copy en distintas agencias de publicidad y fue editora en una de las editoriales más grandes de Hispanoamérica. En 2019 fundó, junto con otras 3 filósofas, pero que sobre todo son sus amigas, Contexto, un estudio de narraciones en donde ponen sus plumas al servicio de otros, porque las palabras, como ella nos comenta, importan, sí, y mucho. ¡Bienvenida, Tami! ¡Qué felicidad tenerte aquí! Yo estoy muy feliz de estar aquí, gracias por invitarme. El honor es nuestro porque sí, en efecto, somos súper ñoñas, pero a veces somos ñoñas sin guía. Entonces vamos nosotras tratando de averiguar cosas y Ana me pregunta algo y yo le pregunto otra cosa y de pronto nos enfrascamos en discusión y es como, tal vez ni siquiera sea por ahí la respuesta. Entonces hoy que estás acá para hablarnos de filosofía que nos vuela la cabeza, nos sentimos muy emocionadas porque seguro serás una gran guía. Y ¿sabes qué? Siento que justo sin guía también es una de las formas más bonitas de echarse un clavado en la filosofía, porque a veces cuando tienes guía estás sesgado, sesgada. Entonces también es cool como explorar todas estas preguntas, intentar buscar la respuesta en tu cabeza antes de buscarla en otros autores. También me gusta mucho esa forma como más pura de enfrentarte a la filosofía, entonces las felicito mucho. Ay, bueno, sí, pero la neta yo a veces sí me siento bien Domer, así o sea, un ciego guiando a otro ciego. Pero platícanos, ¿se me fue algo de la presentación, algo que nos quieras comentar, autopresentarte? Soy Tauro. Yeah. Escribo mucho, escribo en todos lados, en recibos, en servilletas, en los márgenes de mis libros, en las notas de mi celular. De repente encuentro restos de cosas que he escrito y no las entiendo nada, pero siento que son como restos de mí y me gusta. Me tropiezo mucho cuando camino. Y otra cosa que me pasa mucho es, mi mamá siempre dice que cuando hablo soy como cuando abres muchísimas pestañas en Google Chrome. Y mi analista dice que más bien como que en mi cabeza el tiempo funciona diferente, entonces como que no puedo ordenar todo cronológico. Entonces, todo esto para decir, si de repente empiezo a hablar de cosas y me fui, regrésenme, por favor, porque yo de repente se me va la onda. Esa será tarea de Pau de Coco, porque yo luego vivo en... También vive en Plutolandia. Y bueno, por último, también por qué hablar de filosofía hoy, porque creo que a mí la filosofía, no sé, siento que la mayoría de las personas que estudian filosofía, no podría decir todas porque estaría generalizando y eso no es chido, pero creo que la mayoría de las personas que estudian filosofía están buscando sentido en su vida. Ese sentido que te da una cierta espiritualidad también. Entonces, por eso hablar de filosofía hoy, porque creo que a mi vida la filosofía le dio mucho sentido, me ayudó a vivir una vida como mucho más intencional, encarnar mi existencia, intentar evitar los deberes ser y como esta vida que solo te lleva y no sé, tomar como las riendas. Entonces siento que la filosofía no está tan alejada de la espiritualidad, entonces por eso hablar de eso hoy. Justo me gusta mucho eso, Tami, porque acá siempre lo que pretendemos es
destruir al deber ser. Esa es nuestra misión. y encaminarnos más a esta parte del ser, en el espacio en el que fluyes con mayor felicidad, en el que puedes ser tú, en el que puedes encontrarte cosas que te maravillen, que te lleven a crear, que te lleven a deconstruirte, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, por esa deconstrucción. Ana tuvo a bien contarnos que estudiaste hasta el 7º semestre de economía, o sea, un año antes de terminar la carrera, y de pronto fue, no me importa nada, me voy a filosofía. ¿De qué va este trance? Pues ya llevaba un rato desencantada, o sea, como desde 5º semestre estaba un poco desencantada. Obviamente nunca quieres, hay un cierto tabú con cambiarte de carrera, ¿no? Como que parece que la primera decisión que tomas tiene que ser la decisión final. Y ahí también, justo ese cambio me enseñó que cambiar de opinión está bien. Y por ejemplo, hay una frase de Nietzsche que me gusta mucho que es, somos seres en contradicción. Y eso me hace mucho sentido porque soy economía, pero también no lo soy. Y soy las cosas que quiero, pero también no. Y soy cis y no, y todos y nada. No sé, soy como puros oximorones o no sé. Y bueno, entonces ya estaba desencantada desde algún tiempo y entré a una clase de teoría de juegos. Que teoría de juegos es esta corriente económica en donde se entiende a los individuos como jugadores en un tablero, ¿no? En donde toman decisiones según... Como Monopoly. Como Monopoly. Tomas decisiones según, pues quieres ganar el juego. Ajá. Un jugador en un juego quiere ganar, o quiere ganar y quiere no perder, o sea, no quedar en último lugar, ¿no? O sea, vas a hacerlo indispensable para gastarlo menos y ganarlo más y adquirirlo más. O sea, y eso en otras palabras es pues, tener la mayor utilidad posible. Ese es el famosísimo utilitarismo, que es como esta corriente económica en donde se mide el mundo y las decisiones en función de la utilidad que generan. Y entonces yo estaba en clase de teoría de juegos y estamos hablando del dilema del prisionero, que es uno de los ejemplos por antonomasia de teoría de juegos, en donde originalmente está hecho como con prisioneros, o sea, como el ejemplo está hecho con prisioneros y cómo toman decisiones cuando los encuentran cometiendo un crimen, pero siento que es más claro cuando lo piensas como en 2 niños o 2 niñas que copiaron en un examen y el profesor, la profesora les dice, la separa y les dice que tienen 2 opciones, confesar o no confesar. Si confiesan, pues están delatando incluso a la compañera, ¿no? Su mejor situación es en donde ninguna de las 2 confiesa que copió, porque entonces pues no copiaron. Pero como tú no sabes qué decisión va a tomar el otro, pues no te conviene no confesar, porque si tú no confiesas y el otro sí confesó, te va peor. Ese es tu peor escenario. Tu peor escenario es tú no confesar y que el otro sí confiese. Pero como tú no sabes la decisión del otro y es imposible saberla, pues confiesas, invariablemente confiesas porque es tu menos peor opción. Eso es lo que dice la teoría de juegos. Pero cuando yo estaba en esta clase decía, ok, eso me hace sentido con números, me hace sentido, pero no me hace sentido en la vida, porque pues quizás hay muchas cosas, o sea, quizás si yo amo a esta otra persona no estaría dispuesta a confesar, aunque eso signifique una peor calificación o signifique más años de cárcel. Por amor, quizás estás dispuesto a ganar menos, o sea, a perder. Entonces no me podía sacar estas ideas de la cabeza de que las decisiones no eran en función de la utilidad, eran en función de moralidad. Más bien, y de hecho en filosofía se estudia el utilitarismo como filosofía ética, o sea, como una forma en la que se toma decisiones. Oh, wow. Y al revés. Exacto. O sea, es una forma de tomar decisiones. Tú puedes tomar decisiones por utilitarismo o por hedonismo, o sea, por mero placer y sin que te importen las consecuencias, que está bien también, o sea, es una forma de decidir. Bueno, eso lo aprendí después, ¿no? O sea, como después me di cuenta que esta era solo una forma de tomar decisiones, no era la forma universal de tomar decisiones. Entonces empecé a tener estas ideas y sí dije como, no, yo tengo más preguntas que están en nivel meta, o sea, como que yo me estoy haciendo estas preguntas y la banda solamente estaba derivando e igualando a cero, o sea, como que a la banda no le estaban importando estas cosas y ahí me di cuenta que tal vez estaba en el lugar equivocado, o sea, yo no tenía que estar sacando el óptimo de una ecuación, sino tal vez pues, pensando modelos éticos. Tuve todo este pensamiento y llegué por casualidad, aunque ya hemos hablado, ¿no? Que las casualidades no existen, entonces tal vez llegué porque tenía que haber llegado ahí, con el coordinador de la carrera de filosofía, que cuando yo le conté todo este mismo rant que les acabo de contar a ustedes, me dijo como, sí, te regalo este libro, y me regaló un libro que se llamaba Moralidad y el dilema del prisionero.
Y ahí fue cuando dije como, es que obvio, muchísimas personas se han hecho estas preguntas antes que yo. Y qué cool estar en un espacio en donde las cosas que te preguntas y que las cosas que pasan por tu cabeza, hay personas que ya estuvieron horas pensándolas y llegaron a algunas respuestas. Y desde ahí yo creo que la filosofía me enamoró, porque sí, o sea, dije como, wow, no estoy sola en este mundo en donde me hago estas preguntas y hay respuestas a las preguntas que me hago. Entonces ahí fue cuando decidí, con mucho coraje, porque no puedo decir que la pasé bien, me corté el pelo hasta acá, sí, Cambios. me tatué, o sea, sí. Para ser otra persona, justo. Y sí, para mí fue como ese momento de tomar las riendas de mi vida, o sea, lo que dije, ¿no? Como llegué a la economía un poco por inercia y este fue el momento en donde dije, estas son las preguntas que me hago, esto sintoniza conmigo, este es el lugar en donde tengo que estar. Sí, también justo ahora que lo decías, de qué coraje o qué enojo, pero porque también, y en este espacio también lo defendemos con mucho ahínco, la cultura del error. Nos vamos a equivocar todo el tiempo. Y si no nos equivocamos, quiere decir que no estamos intentando. Creo que solo venimos a esta vida a intentar y a aprender. También es verlo desde otra parte, ¿no? Y esto, estudiar desde la intención, desde las ganas de sentirlo y no solo desde el deber ser una profesionista exitosa. Se me hace muy chistoso que las personas que estamos ahorita conversando se hayan cambiado de carrera. Y es que, pues claro, o sea, yo me cambié en quinto semestre, estudiaba Relaciones Internacionales y luego me cambié a Derecho. Creo que fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento. Uno es la presión también que tiene la sociedad en que decidas a tus 17, 18 años en lo que te vas a dedicar. Y lo que dice Pau de la cultura del error, o sea, tampoco es un error que nos hayamos cambiado de carrera. O sea, la verdad a mí pues sí me dejó mucho el haber estudiado esos semestres de Relaciones Internacionales. Ahora lo sé, pero en ese momento sí, y hasta hace, diría yo, pocos meses decía, ay, es que qué estúpida, que, o sea, cómo no me di cuenta, o por qué no me di un año sabático que me decían mis papás. O sea, también pensar que la cagamos está mal también, o sea, más bien era el camino que tal vez teníamos que vivir para darnos cuenta que nos interesaban otras cosas. Como que yo también me critiqué mucho a mí misma en eso, me juzgué muchísimo por haber tomado decisiones sin haberme informado, porque la segunda vez decidí como desde un lugar en donde fui a hablar con maestros, hablé con egresados, platiqué, o sea, como que hice toda una investigación y como que me juzgaba mucho por qué no hice esto en este momento. Y luego más bien lo tomé por la paz, ¿no? Como era el camino que tenía que vivir. Es obvio que cuando eres más grande tus decisiones son más informadas y vas a investigar más porque sabes que equivocarte tiene costo, famosísimo costo de oportunidad. O sea, cuando lo que dejas de hacer, pues te perdiste de algo, o sea, tienes un costo de no hacer. Pero sí, pero hoy ya lo tomo como con más, como que no siento que perdí tiempo, ¿sabes? O sea, más bien gané muchas cosas. Qué increíble escucharlas, porque yo lo hice todo al revés. O sea, yo me aventé un año en sociología y luego me cambié a derecho y fue, o sea, error. O sea, me hubiese quedado en sociología y es que justo seguí mi instinto y no había día que no volviera a casa de la universidad y que mi mamá no me dijera, por favor, te vas a morir de hambre, cámbiate de carrera, cámbiate. Y ahí va Paola a cambiarse de carrera, ¿saben? El derecho ha sido muy lindo, pero creo que hubiese sido más feliz en la sociología. Eso también es algo que a mí me ha gustado, o sea, como sé que para muchas personas estudiar filosofía es, pues, te vas a morir de hambre y no me he muerto de hambre todavía. Todavía la filosofía me dio muchísimas cosas. De hecho, entre más crezco, más pienso que filosofía debe ser obligatorio para todo mundo antes de tomar decisiones sobre su vida. La filosofía para mí fue abrirme el scope a lo que quiera, o sea, pues después de estudiar filosofía puedes hacer lo que quieras en la vida, entonces en ese sentido creo que hay muchos mitos que desafiar de los filósofos y las humanidades en general, pero para mí fueron una salvación enorme. Claro, ¿no? Y sé la emoción que nos transmites de empezar una nueva vida o una nueva misión. Sí, completamente. O sea, de entrada, obviamente cuando me cambié, mi papá me decía, ¿y qué es eso? ¿Qué es filosofía? ¿Qué hacen ahí? ¿Y qué hacen los filósofos? Pues básicamente hacerse preguntas. Eso es lo que hace la filosofía. Hacerte preguntas de todo el tiempo, de todas las cosas. Hoy estaba pensando que de repente la filosofía y la religión pueden ser como un espejo en muchas cosas. Por ejemplo, creo que la mayoría de las religiones, por lo menos todas las religiones monoteístas, tienen peregrinaciones. Por ejemplo, los judíos todos los viernes caminan de su casa al templo, los musulmanes a la Meca, en el hindú
al río Ganges se camina, también el Camino de Santiago, o sea, como que en general las peregrinaciones parecen ser parte inherente de todas las religiones. Y de hecho, los alumnos de Aristóteles se llamaban los peripatéticos, que literalmente esa palabra significa deambular. Eran un grupo de filósofos que hacían filosofía caminando. Y como que a mí cuando leí esto dije, es que qué sentido, porque yo a veces salgo a caminar y el mundo se resuelve, ¿no? Como que estás caminando y la vida se te resuelve. Sí. Entonces, creo que hay cosas de repente encuentras estas cosas y dices como, o sea, no es tan raro entonces que haya peregrinaciones en las religiones, porque en ese andar, en ese estar moviendo las piernas, tienes un encuentro contigo mismo, tienes destellos de ideas, tu vida de repente en un instante hace sentido, no sé, tienes insights, o sea, como que el caminar es una forma también bueno, es una práctica filosófica, pero es una práctica espiritual también. Creo que hay algo muy lindo ahí. Y meditativa, es un espacio de meditación en movimiento. A mí es de las cosas que más me gusta hacer. Y es que justo ahí denota la conexión que hay entre mente, corazón, espíritu y cuerpo. O sea, porque el moverlo hace que lleguen estos destellos de luz, como dices, estos momentos eureka. ¿Cuál fue tu momento eureka? ¿Has tenido uno, varios o qué onda con eso? Es una buena pregunta. Sí, he tenido muchos. Justo me gusta mucho la idea de Heráclito de esto. Heráclito decía que el sentido de la vida, o sea, todos queremos encontrarle sentido a nuestras vidas. Esa es una realidad. O sea, queremos saber por qué existimos, qué estamos haciendo en este mundo, que de repente es tan raro y de repente como que todo el mundo queda alrededor de nosotros, pero luego llegamos al espacio y somos minúsculos en el universo. No sé, o sea, como somos todo, pero somos un pedacito de nada. ¿Qué hacemos en este mundo? Y esas preguntas creo que la mayoría de la gente se pregunta por el sentido de su vida. Y según Heráclito, el sentido de tu vida es un rayo de luz. O sea, ubican ese momento en el que es la ventana, y ni siquiera ha sonado, porque siempre suena después, pero se ilumina de repente toda la ciudad, un instante, y luego se vuelve a apagar. Heráclito le llamaba eso como el sentido, el momento del sentido. Benjamin, por ejemplo, otro filósofo que me encanta, le llamaba el instante mesiánico, que me encanta porque para él el Mesías no es una cosa que llega, es un instante que todos vivimos en nuestras vidas, un instante en el que tu existencia hace sentido, todo hace sentido. Entonces, no sé si podría hablar como de un momento en donde mi vida, porque sí, he tenido varios, pero siempre se me olvidan porque se me fue el rayo, pero sí, o sea, he tenido estos momentos, una vez estaba con mi novio en el Ajusco, y sí, como ese instante donde estás habitando y te sientes habitada en el mundo. Sí, me acuerdo que estaba en la montaña y que dije, me siento parte de la tierra, me siento parte de la naturaleza, como experiencia mística, y luego se te pasa, ¿no? Entonces también como que eso lo he aprendido. Tampoco tener una vida llena de sentidos todo el tiempo sería sostenible. Entonces, ahora cada vez que tengo un instante en donde mi vida hace sentido, lo valoro mucho. En vez de querer detenerlo y congelarlo en el tiempo y intentar acordarme todo el tiempo de por qué existo y cuáles son mis razones y hacia dónde voy y mi propósito de vida, ahora cada vez que me acuerdo, lo disfruto y también dejo que se vaya. Justo ahí es donde creo que hace match la filosofía con la espiritualidad, porque necesitas de este momento eureka, de este momento de sentido para habitar, o sea, como sentir la energía en todas las células de tu cuerpo y entonces decir, claro, esto es espíritu, ¿no? Y a veces el propósito puede no estar claro, pero cuando te sientes presente y conectado a través de los pensamientos, ni siquiera creo que sea de una práctica o no siempre va acompañado de una práctica, pero cuando es a través de estos procesos mentales en el que conectas eso, cuerpo, mente, espíritu, a la tierra, por ejemplo, lo que nos acabas de contar, es cuando dices, claro, esto es espíritu. A mí ahorita escuchando a Tami me acaba de venir así un como aha momento de, yo soy una fan de los conciertos, ¿no? Así fan de los conciertos y he ido a miles de conciertos. Y llegó un momento que sí grababa y tomaba un chorro de fotos y luego además ni las volví a ver, ¿no? Igual en los viajes, estaba ahí que la foto, ni hacía nada, ni las publicaba en redes sociales, ni las volví a ver, ni nada. De un momento para acá decidí, por ejemplo, en los conciertos,
ahora sí disfrutar el concierto. No fue una decisión consciente, o los viajes, ya no tomarme tantas fotos, pero un momento como que dejé de hacerlo, y ahorita que te escuchaba hablar dije, claro, yo ya no tengo esa ansiedad de capturar el momento Kodak, que además ni siquiera voy a regresar a verlo, o sea, nada más mi celular está lleno de espacio, y de eso va, ¿no? Bueno, yo así te interpreté, Tami. No, exacto. Yo también lo siento así. También yo he repensado, para mí antes de estudiar filosofía, yo asociaba completamente religión a espiritualidad, que sí, o sea, no están del todo peleadas, ¿no? O sea, al final religión viene de religare, que significa unión con algo más, con algo divino. O sea, hay una relación, pero pues al final sí la religión es un tipo de espiritualidad institucionalizada y quizás, como hemos dicho, no no a todo mundo le funciona la yoga, no todo mundo y poner un incienso y escuchar Krishna Das le funciona, pero pues no sé, o sea, y eso es lo que tiene la espiritualidad, que es como más democrática, o sea, la religión sí te dice una forma exacta de tener un encuentro con Dios. Y creo que la espiritualidad ahí está más democratizada, como más abierto, ¿no? O sea, pues a mí a veces a veces estoy haciéndome un café y ahorita compré una nueva cafetera que mido el café y lo peso, y es un momento en donde de verdad, si no estoy concentrada y tiene un gramo más, no estoy en la zona de expreso en la temperatura, entonces como que le dedico mucho tiempo. Me doy cuenta que de verdad para mí eso es un momento muy espiritual, o sea, es un ritual en donde hay pura presencia, porque estoy muy atenta de todo lo que está pasando. Y eso creo que eso hay que empezarlo como a normalizar, que la espiritualidad no se reduce a cánticos en ciertos espacios. También tu vida diaria está llena de estos momentos. Incluso ahora que lo decías con los temas religiosos, ellos sí, ligándolo con la filosofía, incluso cuando no tienes estos momentos religiosos / espirituales, entran en este dilema ético-moral de si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien, ¿no? Todos estos cuestionamientos, por ejemplo, en la Iglesia Católica, formalidades que tienes que hacer en el templo y tal, eso también, y lo haces mal o no lo haces, también viene desde, o sea, tienes un juicio de valor acerca de eso. Claro, y además siento que sí, como y además está asociada con la culpa y la responsabilidad, o sea, sentir que lo hiciste bien, sentirte responsable de haberlo hecho. Y como que por eso ahí creo que la espiritualidad urbana es mucho más pura o auténtica, sí, ¿no? Como no está cargada de si sí lo hago, si sí fui 3 veces al día, si no fui, si le dije, si no le dije. O sea, no sé, como que mucho más, sí, no sé, honesta la siento. Libre. Personal, o sea, personal y único, porque cada ente, somos un ente único e irrepetible. Y entonces, por lo mismo, cada quien va a tener su espiritualidad y la va a vivir de la manera única e irrepetible. Puede haber, o sea, seguramente hay muchos con los que congenias y quizá tengas, inclusive algunas cosas que sí, no solo congenias, sino que podría verse igual. Bueno, no, es que no es igual, puedes congeniar, pero nunca la vas a vivir igual porque la ves desde otro tema de interpretación. Sí, exacto. Tami, ahora que, bueno, entras a filosofía, te encanta, te vuelve loca, lo disfrutas muchísimo, le das sentido a tu existencia laboral porque va muy intencionado el aprender para después crear. ¿Qué pasa ahí? ¿Es verdad que los filósofos se mueren de hambre? No, no es verdad que los filósofos se mueren de hambre. Justo es cuando... Sí, o sea, fue una carrera que disfruté mucho, porque disfruté mucho hacerme estas preguntas, y también aprendí que no todas se responden, y aprendí a tomar lo que me gustaba de cada una de las corrientes filosóficas, pero también las sufrí mucho en muchos sentidos, ¿no? Como hay veces que hay cosas, esta frase clichésosa, no sé si, pero a veces ignorance is a bliss, o sea, hay veces hacerte ciertas preguntas sí te enfrenta. Y es muy cliché porque no me gusta, porque tiene muchas cosas, o sea, subyace muchas cosas en esta frase del mundo cotidiano, de la cultura pop, pero sí, o sea, hubo muchas cosas que sí, o sea, hubo veces que sí decía, ya no puedo dormir después de haber leído esto, o sea, ¿cómo sigo con mi vida después de haber pensado esto? Sí, o sea, también requiere cierta valentía. Bueno, uno de mis sueños siempre amé las palabras. Filosofía del lenguaje fue una de las materias que más me atravesó, porque me empecé a dar cuenta de las palabras que utilizaba, de cómo las utilizaba. Por ejemplo, estuve pensando,
cuando decimos las mujeres, nos vamos a arreglar, ¿no? Como si repensamos la palabra arreglar, está cargada de muchísimas cosas. Se arregla lo se arregla lo descompuesto. ¡Pum! Me explotaste. Te dio el insight. ¡Pum! Hablar de arreglarnos, o sea, ¿sabes? Se arregla lo descompuesto, se arregla lo roto. ¿Por qué? ¿Por qué usar esta palabra? Entonces, cuando empecé a concientizar que el lenguaje que usaba tiene historia, que las palabras tienen historia, o sea, también como decir conquistar tampoco está tan chido, porque las conquistas generalmente son súper violentas y sangrientas y no son cool. O sea, como repensar estas palabras que usaba. Wittgenstein tiene esta frase que me encanta, que es: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Entonces, empezar a pensar que mi mundo llegaba hasta el diccionario que tenía, o sea, como hasta las palabras que podía. Entonces, como que mi mundo se empezó a formar con palabras. Y entonces entré a trabajar a una editorial, que fue increíble porque me di cuenta como de este trabajo que hace un editor con un libro, que es como súper artesanal. También descubrí otras cosas en ese camino, que fue que pues al final las editoriales son empresas de entretenimiento, que quizás a veces perpetúan ciertos estereotipos de género, que a veces no curan su contenido, que a veces no tienen la responsabilidad social, que eso es algo que es una industria al final del día, ¿no? Como el cine, que también produce películas muy chafas a veces y que están diciendo mensajes muy malos para el mundo, pero pues es una industria que genera, que quiere pues, ser, no sé, rentable y escalable. Entonces entré a trabajar editorial y bueno, con esta idea de las palabras me empecé a obsesionar muchísimo con el psicoanálisis. Y creo que también todo esto se hila, porque el psicoanálisis al final del día es la catarsis a través de la palabra. O sea, para Freud, la forma en la que sanas tus síntomas es sentándote y hablándolos. Liberas la represión a través de tu palabra en una sesión. O sea, como creo que toda la práctica psicoanalítica se funda en la voz. Y esto hace mucho sentido también con la espiritualidad. Bueno, sobre todo las religiones también están muy fundadas en la voz. O sea, por ejemplo, cuando yo digo, pásame la sal, enuncié unas palabras y hice que alguien moviera un brazo. O sea, como mis palabras generaron un movimiento en el mundo. Sí. Y al final, pues eso pretende la religión también, ¿no? O sea, como enuncia ciertas palabras. ¿Qué son los rezos para que el alma vaya al cielo? O sea, es lo mismo, ¿no? Como que es tu palabra tiene el poder de transformar la realidad. O sea, creo que al final hay una relación ahí entre la palabra, la religión, la sanación, no sé, como, o sea, los rezos, los mantras, pues es la repetición de ciertas palabras para encontrar la sanación. O sea, es la sanación es el psicoanálisis, es la sanación a través de la palabra. Bueno, estudié psicoanálisis, me acabo de graduar. Felicidades. Y además, y lo más chistoso de todo es que después me empecé a obsesionar con los silencios. Ese fue mi siguiente paso, porque me di cuenta de esto, sí, ok, las palabras generan realidades, pero un silencio a veces grita demasiado, ¿no? Como, y a veces el eureka es en silencio, ¿no? El momento de insight es como te callas y el mundo hace sentido. Hay sentido en las palabras y en los silencios. Y después me salí de editorial, regresando ahí, cerrando mis pestañas. Me regresé editorial. Antes de que cierres la pestaña de los silencios, a mí también es una cosa que me vuela la cabeza y lo veo mucho, me cuesta mucho en los cotidianos, aunque pudiera parecerlo más fácil, pero me resulta muy fácil identificar en las lecturas, en los libros, pues me gusta mucho leer en las novelas y todo eso que no se señala del personaje, del momento, de la historia. O sea, que no se señala con este lenguaje, con estas palabras escritas, está dicho en silencios. Entonces, justo lo platicaba con alguien con un grupillo hace unos días, ¿no? Hay libros que se leen desde el silencio y eso te lleva a unos lugares de magia increíbles. Me encanta, y justo sí, o sea, eso yo lo he pensado muchísimo, como se lee en silencio, se escribe en silencio, o sea, el silencio está lleno de significados, yo creo, y sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Hablando del silencio y la belleza que representa, hay una película muy buena que les recomiendo, se llama Sound of Metal. Está buenísima, me encantó. Al final dices, wow, la belleza ¿no? Pero no la vamos a spoilear. Y siento que lo que tiene, o sea, cuando yo empecé a repensar los silencios, ¿no? Después de esta idea de pensar que mis palabras hacían mis palabras hacían mi mundo, me di cuenta que soy palabras y silencios.
sí mis palabras hacen mi mundo, pero también el momento en el que me callo la boca me definen muchas cosas, ¿no? Como el momento en el que elijo no hablar, o sea, que elijo callar, o en el momento en el que no tengo nada que decir, entonces se enuncia mi silencio. No sé, como, entonces más bien los límites de mis palabras, no solo los límites de mi mundo los generan mis palabras, también mi silencio. Eso es lo que quería decir. Bueno, y la vida editorial, entonces, el amor a las palabras, el lenguaje y tal, y resulta que era una empresa de entretenimiento que cero te hizo feliz. Sí, tenía como que empecé a pensar que tenía otros planes, como que empecé a tener esta necesidad de estudiar psicoanálisis, la empecé a tener desde ahí. No sé, como que sí decía, estoy aquí por esto, o sea, y me encanta el trabajo del editor, y conocí a personas increíbles además en la editorial, entonces tenía personas muy cercanas con las que sintonizaba muy bien, y luego esas cosas te impiden salirte, pero como que tomé la decisión de salirme, y ahí es cuando fundé por primera vez, porque ya estoy en la segunda temporada, que ahorita les cuento, fundé por primera vez esta empresa que se llamaba Poiesis. Poiesis significa creación en griego, que me encanta porque de ahí también viene la palabra poesía. Entonces, otra vez, ¿no? Como las palabras crean. Sí, cuando generas algo es como, lo usan mucho como en el arte, ¿no? Como el acto poético, el acto de generar. Y bueno, era esta misma idea, ¿no? Mis palabras generan. Entonces fundé esta empresa que era un estudio de lenguaje. Bueno, era en ese entonces, hoy sigue siendo con otro nombre. Entonces, este estudio del lenguaje en lo que se enfoca es pues en tratar de ser más conscientes de las palabras que utilizamos, y lo que hacemos es dedicarnos a escribir. Escribimos, editamos, corregimos, traducimos, desde esta idea en donde las palabras importan, la forma en la que dices las cosas importa, el tono importa, una coma puede cambiar, como decía Cortázar, una coma es puerta giratoria. ¿Por qué sí? Si pones la coma en otro lugar puedes estar diciendo otra cosa totalmente. Y luego Poiesis se reformó, entraron más plumas al equipo, y hoy se llama Contexto, y me hace muy feliz porque lo que hago es, pongo mi pluma al servicio de otros, pero también descubro todas las posibilidades que tiene mi pluma, porque hablo con otras voces y me entretengo muchísimo, es como jugar a escribir ficción. O sea, como que invento personajes y escribo con esas voces, ¿no? Como no es lo mismo el personaje que hablaría si eres doctor, que el personaje que hablaría si eres un como coach de fitness, que si entonces me divierto muchísimo usando palabras según personajes, y eso hago. Oye, ¿y cómo entra ahí la división entre tu propio librero y el catálogo de venta que tienes? Justo eso, sí, eso lo pensé mucho en editorial. Cuando estaba en editorial me costó mucho trabajo aprender a distinguir los libros que yo leo de los libros que poníamos en el catálogo. Y aprendí que eso fue en parte por lo que no me gustaba, ¿no? Porque pues a mí me gustaría vender lo que yo leería. Claro. Que a veces no es así, o sea, como es el problema que tienen los editores a veces, ¿no? Como lo que buscan vender, o lo que leen no es necesariamente lo que editan. Y ahí también se me rompió un poquito el corazón cuando me di cuenta que no funcionaba así. Y justo ahí es donde entra este concepto del mundo enteramente administrado, ¿no? O sea, que parece que uno toma sus decisiones en función de su propio análisis, pero en realidad estamos determinados desde muchos puntos. Entonces eso también es una locura porque pues nunca eres completamente original, nunca eres completamente tú. Hay un tema de influencia, pero también hay estos temas tan determinados o estos caminos tan ya marcados que pues qué tanto hablamos de libertad aquí. Eso me encanta el tema del mundo enteramente administrado. Es un concepto que consolidó, por decirlo de una forma, Adorno y Horkheimer. Son dos filósofos del siglo pasado, alemanes, y pues básicamente lo que decían de esto es que en un mundo enteramente administrado no hay espacio para la libertad. La ley que rige en el mundo enteramente administrado es la del intercambio. Y que eso de repente puede sonar como, estos güeyes, ¿de qué hablan? Pero luego sí nos damos cuenta que nos llevamos con ciertas personas porque nos dan algo, o que queremos tener ciertos contactos, o que hacemos networking, no porque realmente alguien nos caiga bien, sino porque en un futuro eso puede ser un buen asset para conseguir una chamba. Me va a servir. Entonces, me va a servir. La ley del intercambio, pero esto decían Adorno y Horkheimer, en un mundo en donde hay muchas cosas y las únicas cosas que nos interesan son las cosas,
las cosas físicas como en un mundo material, terminamos por convertirnos en cosas nosotros. O sea, ellos decían que ahorita, que sí, que estamos en la época de la cosificación absoluta. Le llamaban como la mercantilización absoluta. Todos somos mercancías que te vendes, te vas y te vendes al mundo con ciertas cualidades como si fueras un producto en Amazon. Y sí, esta filosofía es tristísima. Cada vez que la hablo me vuelvo a acordar lo triste que es. Pero no, siempre hay luz al final del túnel. Lo que también decían Adorno y Horkheimer es que no todo está perdido. No todo está perdido. ¿Cómo recuperar? Porque, a ver, si somos puros objetos, o sea, si somos cosas en un mundo de cosas, estamos objetivizados completamente, no hay posibilidad de autodeterminarte como sujeto, o sea, no hay posibilidad de tener libertad y agencia sobre tus decisiones, o sea, de escoger qué quieres ser y hacerlo, o sea, ser sujeto. ¿Cómo podemos volver a los sujetos? Adorno decía, volviendo a amar sin condiciones, pero no en el sentido como te amo incondicionalmente, de repente está muy prostituida esa palabra. O sea, está bien, ama con límites porque no está cool que te hagan responsabilidad afectiva siempre, pero sí ama de forma libre, ama de forma auténtica. Y para ellos dos, la única forma de salvarnos de este mundo donde no hay libertad, donde estamos objetivizados, donde solo intercambiamos, donde usamos a los otros como medios y no como fines, es la vuelta a la religión, es volver a cierta espiritualidad, a conectar con que somos parte de algo mucho más grande. Por ejemplo, Spinoza, otro de los autores que me encanta, hablaba de que Dios es la naturaleza, o sea, Dios no es algo externo a nosotros también somos parte de esta divinidad, Dios es todo. Y sí, volver a conectar con esas raíces espirituales puede ser una forma en donde veamos a los otros como fines y no como medios, donde podamos ser libres otra vez, y donde podamos volver a amar. Este mundo administrado se sana con la espiritualidad. Mi pregunta era esa, ¿se sana con la espiritualidad personal o la espiritualidad religiosa confundida con la religión? Yo diría que con la espiritualidad no institucionalizada, porque ya hemos tenido épocas de predominio religioso y no ha funcionado. Sí. Entonces, yo diría, sí, más bien con una conexión nada más o sea, porque también ser espiritual es conectar con el sentido de tu vida, o sea, no necesariamente, no es ir a decir amén, ¿sabes? Como es conectar con el sentido de tu vida, hacerte preguntas de tu propósito de vida, o sea, creo que ahí está lo verdaderamente espiritual. Entonces, eso, cuando las personas vuelven a conectar con su ser, sí, desde un lugar colectivo podría ser, pero sí, desde un lugar personal sobre todo. Y es que justo a lo mejor esta clase de espiritualidad en el tema social, digamos, sí podría venir como darte cuenta de cómo le sucedes al mundo, haciéndote estas preguntas. Deja de ser un espacio tan individual que dejas de ver al resto como esta mercancía o estos temas de utilidad de los que hablábamos al principio, y te das cuenta que más bien son parte del entorno, de tu propia naturaleza, porque no hay separación. Ejercerlo desde ese lugar me parece también muy hermoso. Sí, a mí también. Ana, ¿tienes algo que agregar? Sí, yo quiero que hablemos sobre esta espiritualidad que nosotras en nuestro club de estudio filosófico encontramos muchísima espiritualidad en Platón. O sea, no sabemos si es porque estamos en este tema de la espiritualidad urbana ya tan clavadas que lo desayunamos, comemos y cenamos. Y en todos lados lo queremos encontrar. Pero justo primero nos pasó con Critón y esta parte de la reencarnación y estas cosas como que un poco se nos hacían hasta fuera de contexto, como estamos leyendo bien, o sea, era como tu edición que dice, ¿no? Y de pronto la última parte fue con la República, también en el libro 10, que habla sobre estas almas y habla de la justicia y la injusticia y tal, y estas almas que pasan 1000 años tratando de purificarse para. Y entonces, bueno, el punto es que encontramos todo muy espiritual y fue como, si estamos bien, lo estamos interpretando correctamente o ya es nuestra visión espiritual. ¿No, ¿han escuchado del término sincronicidad? Es cuando, eso nada más como el punto es, cuando estás clavado con ciertas cosas, aparecen en todos lados, ¿no? Como de repente están ahí todas esas cosas todo el tiempo y como dices, qué raro que apenas me clavé si esto estaba al parecer todo el tiempo, pero obviamente
nunca lo ibas a ver porque no te estás clavando. Creo que hay algo de eso, ¿no? Como cuando empiezas a ver las cosas desde un cierto lugar, las encuentras, pero definitivamente creo que podríamos encontrar muchísimas lecturas religiosas en la mayoría de los griegos, o sea, porque es que al final, mira, de hecho, Platón y Aristóteles son reinterpretados, por decirlo de una forma, por San Agustín y Santo Tomás, y es la misma idea, pero explicado de forma religiosa. Entonces, si San Agustín pudo tomar a Platón y explicarlo desde una óptica religiosa, es porque ya había algo inherentemente espiritual en Platón. O sea, entonces, no, es obvio que viste bien. Sí, no, es que nos voló la cabeza las reencarnaciones, ¿no? Como que decíamos Pau y yo, como Pau, yo y los geeks que, lo digo en el buen sentido, o sea, así como, dude, neta estamos leyendo esto, o sea, creían las vidas. Y está súper cabrón, como, bueno, a mí me parece como mega fascinante leer banda de hace 5,000 años y tener cosas en común, ¿no? Sí. O sea, como que sí, la humanidad ha sido la misma siempre, ok, o sea, hoy vivimos en casas de concreto, no sé, o sea, como, supongo que antes no, pero como, o sea, y tenemos ropa diferente y pedimos comida por Uber Eats, tenemos otra forma de vida, pero al final nos hacemos preguntas que se ha hecho el humano desde la antigua Grecia hace 5,000 años. Y por eso es tan bonita la filosofía, porque te das cuenta que nos hemos preguntado lo mismo siempre y por eso es tan bonito el lenguaje también, porque a través de letras puedes sintonizar con Platón. O sea, un güey griego de hace 5,000 años. Que además está parafraseando a Sócrates, entonces también es como, bueno, ¿y este dude de dónde lo sacó, no? Y justo en nuestro club decía alguien como, a mí se me hace que lo digo también con todo cariño siempre, el Jesus leyó a Platón porque pues lo mismo, ¿no? Lo parafrasea. Sí. O sea, es como cuando entre todos los libros religiosos encuentras cosas en común, o sea, de repente todas las cosas son lo mismo, pero o sea, diferentes prácticas, diferentes medios, pero el fin ulterior en todas es el mismo y la moralidad en la mayoría son bastante similares. Entonces, como que de repente todo está ahí, en todos lados. Wow, pues nos vuela mucho la cabeza tener estas pláticas, cuestionarnos, porque qué bueno es saber que nuestros cuestionamientos no están tan tirados al aire. Algún propósito han de tener en nuestra vida con esta sincronicidad. Y a mí me gustan mucho estos espacios porque justo creo, así como puedes tener una experiencia mística en medir la temperatura del café, también en una conversación, ¿no? O sea, como de verdad, cuando estás escuchando al de enfrente y estás contestando y estás teniendo este diálogo y no estás pensando en tus pendientes, ni en tus mensajes de tu celular, ni en nada, como creo que también hay una experiencia muy linda en tener conversaciones reales, de cosas reales. Reales, de cosas reales y de gente real, ¿no? Y es por eso, banda, que ya en este podcast vamos a institucionalizar cada temporada un Filosofando con Tami Lati, para que se estén, para que se estén súper pendientes. Me da mucha felicidad porque me encanta hablar de estas cosas. Sí, estoy muy feliz por estar aquí. Y nosotras muchísimo por aceptar, porque sabemos que es una tarea más, pero justo eso, y es que parece que no, pero estos espacios son un regalo para ti, ¿no? O sea, es como que dices, me voy a dedicar a lavar los trastes, estoy escuchando un podcast, me está haciendo pensar, me está haciendo cuestionar, me está haciendo ir a un lugar al que tal vez sola no hubiera ido, encontrar que hay gente que le gusta lo mismo que a ti, porque además lo vive, porque en tu caso lo vives todo el tiempo, tienes esta capacidad de comunicarlo tan fácil, tan libre, tan cotidiano, pues es una maravilla, me parece a mí. Ay, sí, yo también estoy volada. Muy bien, pues bueno, este episodio está llegando a su final. Tami, ¿quieres agregar algo? Contarnos de contexto, ¿dónde te encontramos? Estoy en Instagram contexto está en Instagram como @contextoestudio. Yo estoy en Instagram como @tamlati. También tengo un Twitter con el mismo usuario. No escribo mucho, pero a veces me animo a decir cosas. Y nada, aquí estoy. Buenísimo.
Pues bienvenida a este tu humilde podcast. Y pues bueno, ahora sí nos pasamos a despedir. Bandita, los queremos un chingo. Bye. Besos, nos vemos. Chaito. Esto es Limonada con Coco y nos encuentras en todas las plataformas: Spotify, Amazon Music, Google Play, Apple Music y en nuestras redes sociales como Instagram, @limonada_con Coco y Facebook, Limonada con Coco Podcast.